No, la verdad siempre estará en disputa, pero la verdad jurídica intenta estabilizarse de alguna manera a partir de las instituciones, lo que dicen los expedientes, lo que dicen los jueces. Sin embargo, siempre que hay casos controvertidos, la sociedad se pone a dudar si realmente se puede producir verdad. Y bueno, pues uno de esos casos en México es desde luego la muerte de Luis Donaldo Colosio y la propuesta de que hubo un asesino solitario, Mario Aburto. El expediente de Mario Aburto, del asesinato de Colosio, durmió el sueño de los justos mucho tiempo, es decir, estuvo apartado del ojo público, pero hay una periodista que decidió pues a gastarse las pupilas muchas horas para revisarlo. Me refiero a Laura Sánchez Ley, que se encuentra hoy aquí con nosotros a Ras de Tierra para hablar de justamente Aburto, testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo. Laura, muchas gracias por estar aquí. No, hombre, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación, al contrario. No es fácil quemarse las pestañas en un expediente, y menos en este país, y con el sistema anterior, ¿verdad? Que es así. Y con un sistema que no te lo quiere entregar además y que te dice, dan $1,000,000 por consulta, entonces... Más las copias, que se debe ser otro millón. Y tengo conmigo también a Hugo Conchales, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, uno de mis abogados, de mis especialistas en derecho favoritos, y me hace muy feliz tenerle aquí. A mí más, mi querido Ricardo, muchas gracias por la invitación. Pues fuego, Laura. A ver, esta es una investigación que te lleva ya mucho tiempo. Tiene en medio una entrevista con Mario Aburto, lo cual te permite contrastar. Entrevista con sus familiares. Gracias a ellos pudiste conseguir el expediente. Claro. ¿Qué sabemos hoy de Mario Aburto a partir del expediente de la muerte de Luis Donaldo Colosio? Pues mira, Ricardo, lo que te puedo decir es, la gente siempre me pregunta, ¿lo mató o no lo mató? Y le digo, no somos Ministerio Público, pero lo que sí te puedo decir es que cualquier ciudadano común, digo, yo no soy experta, sino que soy periodista, no soy abogada, como definitivamente como Hugo, lo que te puedo decir es que está plagado de irregularidades. Nosotros, a través de esas 164,000 hojas que revisamos en conjunto con otros abogados, pues nos damos cuenta de las grandes irregularidades y que realmente el proceso judicial no, bueno, fueron 4 fiscalías, 10 años, parece que nada fue suficiente para crear un proceso, pues, conforme apegado a derecho, ¿no? Tenemos grandes irregularidades, Rafael. Bueno, te voy a poner la más, antes de darle la palabra, la más grande, por ejemplo, y es que gran parte del expediente Diagonal 94, que nos relata con lujo de detalle cómo asesinaron a Luis Donaldo Colosio, fue elaborado por 9 policías federales, pues te doy el adelanto que ninguno estuvo en el lugar de los hechos. Ninguno estuvo ese día en Lomas Taurinas, sino que todos estaban que en la línea, que comiendo, que en las tortas, pero alguien se los dio a firmar y ellos firmaron. Invención de la mecánica criminal. Totalmente, Ricardo. A ver, Hugo, así es como los sistemas crean certidumbre o no. Si no son con la enorme cantidad de miles de casos que están revisando el Poder Judicial. Casos como el de Aburto, ¿no? Si este se resuelve bien, uno dice, bueno, el sistema funciona. Si resulta que está plagado de invenciones, de mentiras, fabricaciones, uno juzga el sistema. Casio Colosio no ayudó al sistema judicial, la investigación judicial en México. Va en la misma línea de estos otros casos que tú bien conoces, mi querido Ricardo, porque los has trabajado. En realidad es un buen ejemplo de cómo la impunidad se materializa con montajes. Con montajes por incapacidad, por alguna direccionalidad y voluntad política de hacerlo, que probablemente en este caso también le existió, obviamente, ¿no? Porque fue pues, un magnicidio, y esto quiere decir que dónde estuvo la autoría intelectual de este crimen, ¿no? Que es muy probable que existió, que no fue esta idea de un Aburto que un día estuvo enojado, se despertó, compró la pistola y al otro día decidió volarle la cabeza al candidato del PRI, que prácticamente había certeza que iba a ser el candidato ganador. Es decir, esa historia pues, no se sostiene sola, pero no sabemos mucho más, porque pareciera que los fiscales, con todo el respeto que me deben, ella, que de los que yo los conozco, a 2 de ellos, y Olga Islas, pues es una jurista muy respetada, pero estuvo 4 meses. O sea, es que tampoco... El primero, Miguel Montes, hay que recordarlo rápidamente, si me permites. El primero, que además para quitarle el caso al procurador general en ese entonces, Diego Valadez, ¿no? Se lo quitan porque Diana Laura, viuda de Colosio, se lo solicita personalmente al presidente Salinas porque tiene una relación personal, Miguel Montes, el cual había sido procurador de justicia en la Ciudad de México, y cuando nombran todavía el presidente, porque la ciudad no era autónoma, a Diego Valadez lo sustituye. Entonces no había ni siquiera una relación cordial entre ellos. Esos son temas importantes, Montes, ¿no? Luego Olga, entonces le ponen a Montes ahí y básicamente Montes se dedica. Montes está también muy poquito tiempo. Está de marzo a julio. Sí. Es lo que está. Luego de julio a noviembre
entra una jurista, penalista, doña Olga Islas de González Mariscal, y la verdad tampoco pudo hacer mucho y renuncia, ¿no? Finalmente, Raúl. No. Pablo Chapa Besanilla, de también no muy gratos recuerdos por el caso después de La Paca y del caso Ruiz Macié, otro magnicidio en el 94. Y luego Luis Raúl González, universitario, que tiene, digo, mi estima, pero la verdad es que Luis Raúl pues, parece que llega a cerrar casos, como sea. Sí. Porque la verdad lo que hizo en la investigación, aquí Laura obviamente trae la información a detalle, pues fue básicamente deshacer la hipótesis del complot. No hubo complot, fue aburto y A ver, listo, ¿no? nos deja la pelota muy cerca. Y solo digo una cosa más. Él, Luis Raúl, es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hace la investigación por parte de la Comisión de Ayotzinapa, después. que hoy también se nos ha caído Nos completita. dejas la pelota muy cerca. A ver, no puedo preguntarte si él lo asesinó o no, pero tú sí sabes ya si hubo complot o no. Es decir, sí. si hay asesino solitario, hubo conjunción de voluntades. A ver, extiéndete en esto, Laura. A ver, Ricardo, mira, yo he leído 10 años esto, 164,000 hojas del proceso federal, pero también del Consejo de la Judicatura Federal, y esta sentencia súper express, ¿no? De 8 meses para Mario Aburto, de verdad, una locura esta sentencia. Entonces, yo creo totalmente en el crimen de Estado. Digo, no puedo decirte exactamente quién fue el segundo tirador, pero a mí me parece que hay muchísimas irregularidades y una de ellas es, y para mí tal vez la más grande, un nombre, José Antonio Sánchez Ortega, que justamente hasta Mario Aburto lo menciona en las ediciones que hace a estas correcciones del libro. Y es un hombre, Ricardo, imagínate, que está en el lugar de los hechos, el 23 de marzo del 94. Un agente del CISEN, a quien se le hace la prueba de radisonato, le sale positiva a pesar de no tener portación para tener un arma, se lo llevan detenido solo porque un policía municipal de Tijuana lo alcanza a pescar y se lo lleva y dice, lo van a matar, lo tengo que subir y llevar a la fiscalía. Se lo llevan, la chamarra repleta de sangre en la fiscalía y dicen que no hay evidencias para mantenerlo detenido más que 2 horas, ¿no? Todo este tipo de pequeñas cosas. Yo no quiero caer en teorías conspirativas, definitivamente no, pero creo que, como dice Hugo, es muy ilógico pensar que un joven de 21 años, un hombre de 21 años, porque tenía 21 años, es otra cosa que a mí me sorprende un montón. Aburto. Se levanta un día porque estaba harto de trabajar en una maquiladora en medio del TLC y todo este sistema de explotación, y vaya, asesina a un candidato presidencial solo y burla al Estado presidencial y burla a militares. De las poquísimas civiles en verle a los ojos todos estos años después. ¿Qué te dice su voz, su testimonio cuando te lo entrega a ti? ¿Y qué percibes tú como eventual verdad de lo que él te está diciendo? Mira, Ricardo, es que esto es impresionante. Yo he tenido que hablar con Mario Aburto terciando llamadas. Yo no he podido entrar nunca a los penales a verlo porque a mí me mandó decir el gobierno de Peña Nieto, tú no eres nadie para entrar a verlo. Y en esta administración lo mismo. Entonces, hemos tenido que terciar llamada a través de todos los sistemas que no te imaginas. Y yo lo que te puedo decir es que es un hombre realmente desesperado que cree que está a punto de morir. Eso es lo que sí te puedo decir. Yo he tenido bastantes comunicaciones con él y él sostiene que es un chivo expiatorio, pero también, a ver... Y su familia también. Sí, y su familia también, pero yo, como siempre les digo, yo lo que quiero acá es plasmar ambos lados, porque... A ver, Hugo, Ricardo, ustedes no me dejarán mentir. En un país donde se construyen verdades históricas todos los días, me parece que esa es la madre de las verdades históricas del PRI, ¿no? Entonces hay que poner los dos lados. Ahora, y... regreso un poco a un planteamiento que hacías, Hugo, hace un momento. A ver, políticamente, estos casos urge cerrarlos. Los Ayotzinapa, Aburto, tantos otros. Y hay dos maneras de cerrarlos, ¿no? Una manera de cerrarlo es, me invento una verdad alternativa, cierro toda la evidencia para que vaya por esa verdad alternativa y con eso paso a otro capítulo. La otra hipótesis es, no, más que urge cerrarlo, urge esconder lo que realmente pasó. Y entonces realmente hubo un crimen de Estado que intentó torcerse en su versión para esconder el fundamento. ¿Con cuál de las dos versiones te Yo creo quedas? que no es una u otra, Ricardo. Yo creo que es una mezcla de las dos. Urgía cerrarlo para pasar a otra cosa, porque además políticamente el país lo necesitaba. El 94 verdaderamente fue así lo titulé, un ensayo hablando del tema electoral, el año que vivimos en peligro. Era el año de consolidación del proyecto salinista e incluso con aires de transeccionalidad, ¿no? Cuando empieza el año, recordarás, la firma del TLC,
y casual y coincidentemente se levanta el EZLN en Chiapas. Otro movimiento que creo que nos hace tanta falta acabar de investigar de dónde vino, cómo vino, quién lo originó, ¿no? Porque sí es un movimiento indígena, eso no lo quiero desacreditar, pero también liderado por gente no indígena. Es decir, en fin, no digo más. Eso se da al inicio del año. Claramente había una conspiración como idea contra el salinismo. Eso sí creo que es muy importante decirlo. Desde el 1 de enero, el candidato Colosio no pinta porque a principios de marzo, si no me equivoco, creo que lo dice así Laura, a Camacho, que había sido jefe de la ciudad durante todo el sexenio, el último, con el destape hubo ahí enojo, se fue a la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo nombran comisionado para la paz en Chiapas y se llevan las planas de los periódicos, cosa que genera mucho malestar en el círculo colosista porque es el que tenía la atención y no el candidato, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Justo cuando esa división que estaba generando algún tipo de ventaja a alguien se cierra porque se sientan a platicar Camacho y Colosio, viene el asesinato que los mata a los dos. Claro. Mata a Camacho políticamente, él siempre lo dijo, ¿no? Y los que eran candidatos con posibilidades fuertes de alguna manera de mantener el proyecto salinista se acaban, ¿no? O sea, el que había sido el hermano putativo de Salinas, que no había tenido la candidatura, se acabó, que era Camacho. Y a Colosio efectivamente lo matan. Entonces el salinismo se ve truncado. Cerrar este caso daba la opción en ese país convulso, y bueno, y luego vino el magnicidio de Ruiz Massieu y no paró, el año no paró. Pero el esto error de permitió... diciembre, que nos arruinó la economía. Pero cerrar esto permitió darle al país, también políticamente hablando, el brinco a lo que venía. Cerrarlo, o sea, era un año que si esto no lo cerrabas, la crisis, la victimización del candidato iba a generar efectos Ahora, la lección muy es fuerte, negativos. ¿no? En ese momento te resuelve problemas, Claro. pero la verdad es que dejas la duda abierta al infinito. Que es un poco como el caso de Ayotzinapa. Judicialmente, Te resuelve la sí. presión internacional, te resuelve la presión económica, la presión política, pero luego abres un hoyo negro que se come al sistema entero. Si no tiene esta idea que decía Laura hace un momento de los policías inventándose una historia sin haber estado Claro. presentes, pues en efecto lo que hacen es hacer ese expediente inservible. Así es, así es. Les agradezco muchísimo a los dos esta conversación, Laura, mantener la memoria. Aburto, testimonio desde Almoloya, El infierno de hielo, con prólogo de Julio Astillero. Aquí está la nueva edición. Hugo, muchísimas gracias. Al contrario, Seguimos conversando Ricardo, qué aquí gustazo. a Ras de Tierra. Laura, muchas gracias. Muchas gracias.